Hola notables, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Vamos a hacer una mini clase, una clase bien cortita, para empezar a ver temas de farmacología. Vamos a empezar a ver hoy sobre prescripción en farmacología. Nosotros tenemos, supóngase, primero un diagnóstico y que para que ese diagnóstico sea correcto, nosotros debemos conocer primero la fisiopatología de esa enfermedad, ¿verdad? Bueno, luego que nosotros tenemos el diagnóstico correcto, habiendo sabido la fisiopatología de la enfermedad, vamos a hacernos una pregunta. ¿Es necesario tratarlo? ¿Tratamos? Porque como ustedes saben, hay muchas entidades que no necesitan realmente un tratamiento activo, o por lo menos una indicación activa por parte nuestra. Entonces, a veces, como son procesos, digamos, pasajeros y que se autolimitan, a veces no es necesario que nosotros indiquemos un tratamiento, ¿sí? Ahora bien, vamos a hablar de los casos en los que nosotros sí tenemos que dar un tratamiento, que es la otra posibilidad. Si nosotros indicamos un tratamiento, la primera medida siempre es no farmacológica, ¿sí? Medida no farmacológica siempre. A esto lo vamos a ver si lo puedo marcar con color. Siempre primero no farmacológica, porque todos tenemos algunas indicaciones para darles a los pacientes y que no se corresponden con un fármaco, sino que tienen que ver con conductas, con cuidados, con controles, con registros. Entonces, no vamos a necesitar en este caso un tratamiento farmacológico siempre, sino que siempre va a haber un no farmacológico primero, ¿sí? Luego, vamos a suponer que nosotros estamos en presencia de una infección urinaria o de algún proceso infeccioso bacteriano y que nosotros claramente necesitemos dar un tratamiento farmacológico. En ese caso, nosotros lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a, en primer lugar, evaluar. Primero vamos a evaluar. Vamos a evaluar. ¿Qué es lo que tenemos que evaluar? Hay varias cositas que tenemos que evaluar y tener en cuenta. Primero, el tiempo de tratamiento, ¿sí? El tiempo de tratamiento. Lo que vamos a tener que ver es riesgo-beneficio y costo-beneficio, que no es lo mismo. Bueno, luego, antes de pasar a la prescripción propiamente dicha, lo que tendríamos que hacer es hacer un replanteo, ¿sí? Replanteo. Tenemos que hacer un replanteo de ver dónde estamos parados, con en qué paciente estamos parados. Y para ello lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, en primer lugar, son las interacciones. A lo mejor el paciente ya está tomando otra medicación que puede anular o potenciar el fármaco que nosotros le vamos a indicar. Por otro lado, las comorbilidades. Y por último, el medio social o familiar, que siempre es importante. No es lo mismo tener un paciente adulto joven que comprende las órdenes y que puede llevar bien a cabo un tratamiento sin mayor inconveniente, que tratar a un paciente añoso, que tratar a un paciente pediátrico o una embarazada. Entonces, nosotros evaluamos el tiempo del fármaco que elegimos, cuáles son los riesgos-beneficios, los costos-beneficios, y luego, antes de lanzarnos a decidir que este va a ser el mejor tratamiento, siempre conviene un tiempo antes de la prescripción, que es el replanteo. Y recién ahora
recién ahora viene la prescripción. Perdón que le dé la espalda, pero... Prescripción. Acá, fíjense todo lo que tuvimos que hacer antes, todo lo que nosotros tenemos que tener en cuenta antes de prescribir un fármaco, cuando consideramos que es necesario. ¿Y qué es lo importante de la prescripción? Vamos a anotar acá, se lo voy a dejar con este color, no sé si se ve bien, más o menos, capaz que se lo dejo con negro. 2, 3, un par de cositas. Por un lado, la dosis, nosotros tenemos que calcular la dosis y asegurarnos de que esta sea la dosis correcta para este paciente. Por otro lado, a la hora de prescribir tenemos que tener en cuenta los objetivos. Recuerden siempre que los objetivos de los tratamientos, y sobre todo cuando van a indicar un fármaco, debe ser consensuado con el paciente. El paciente debe estar de acuerdo necesariamente con que nosotros, a través de este tratamiento, vamos a poder aliviar su patología, curarla o bueno, según el tratamiento del que se trate. Por otro lado, la información al paciente, y esto está muy relacionado con lo que... Información al paciente, muy relacionado con lo que acabo de decir. Las precauciones que debe tener el paciente. Precauciones. Y por último, las advertencias. ¿Sí? Las advertencias, las pautas de alarma, todo lo que nosotros vamos a comentar al paciente que debería tener en cuenta. Una vez que nosotros tenemos la prescripción, digamos, no termina ahí la cuestión, sino que debemos seguir con algo que es muy importante y que es el monitoreo. El monitoreo. El monitoreo. El monitoreo puede ser pasivo o el monitoreo puede ser activo también. ¿Qué pasa? El monitoreo pasivo debe ser aquel monitoreo que sea capaz de realizar el paciente. Por lo tanto, son indicaciones simples, sencillas y que el paciente comprende, ¿sí? Si nosotros le indicamos, por ejemplo, un monitoreo pasivo puede ser: contrólese la presión todos los días a la misma hora, sin haber hecho tal actividad física o tal cosa, sin fumar, sin tomar café. Un monitoreo pasivo puede ser, fíjese que si tiene fiebre anote la hora, sobre todo tiene que ver más con los registros. Un monitoreo pasivo debe ser, por ejemplo, si usted toma un fármaco a tal hora y le produce sueño, bueno, convenientemente tómelo por la noche. Son cosas que cualquier paciente pueda entender o que sea capaz de captar fácilmente y que lo pueda llevar a cabo. El monitoreo activo entonces sería, además, cuando nosotros tenemos que aumentar la dosis del fármaco, cuando nosotros tenemos que sacar el fármaco, suspenderlo o agregar algún otro fármaco. Hablando de farmacología, ¿no? Pero bueno, esa sería la idea redondeando. Bien, vamos a ver ahora algunas definiciones importantes en farmacología y que seguramente a lo largo de estas pequeñas charlas nosotros las vamos a ir desarrollando. Vamos a empezar por la primera definición importante, que justamente es la de farmacología. Farmacología es la primera definición importante. Bueno, la farmacología es la disciplina que estudia el origen, la historia, las propiedades físico-químicas de las drogas, sus asociaciones con otros medicamentos, la farmacocinética y las aplicaciones diagnósticas o terapéuticas. ¿Qué pasa? Las disciplinas como la nuestra, como la medicina, las disciplinas como en odontología, en veterinaria, que son aquellas en las que se prescribe medicamento, en estos casos lo más importante o lo que más nos interesa a nosotros son sus aplicaciones terapéuticas, distinto, por ejemplo, de aquellos que hacen farmacia, bioquímica, que en ese caso
van a estar más orientados, más interesados en ver las propiedades físico-químicas de las drogas. Bueno, la otra definición entonces es farmacodinamia. Farmacodinamia. Farmacodinamia, por definición, vendría a ser el capítulo de la farmacología que estudia los mecanismos de acción, los efectos bioquímicos y los efectos fisiológicos de las drogas. Para que nosotros tengamos una idea, aunque después lo vamos a ir desarrollando, podemos recordar que si nosotros escribimos grande farmacodinamia, a ver, vamos a escribirlo mejor. Si nosotros escribimos farmacodinamia, nosotros podemos recordar con la D de dedo, que es lo que la droga le hace al cuerpo, ¿sí? Eso es una regla mnemotécnica, y cuando nosotros empecemos a desarrollar los capítulos de farmacodinamia, vamos a ver que estudia fundamentalmente eso, qué es lo que la droga le hace al cuerpo, ¿sí? Vamos a continuar con las definiciones, así no me explayo en esto. Otra definición importante, que es la que viene, es farmacocinética. Farmacocinética. Cinética significa movimiento, entonces la farmacocinética vendría a ser el capítulo de la farmacología que estudia el movimiento del fármaco dentro del cuerpo, ¿sí? Para que nosotros lo recordemos, anotamos grande farmacocinética, que usamos como regla mnemotécnica la C de cinética para recordar qué es lo que el cuerpo le hace a la droga, ¿sí? ¿Qué es lo que el cuerpo le hace a la droga? Lo que le va a hacer fundamentalmente está representado por la mnemotecnia ADME. El cuerpo va a absorber, la A de absorber, absorción, el fármaco, la D de distribuir el fármaco, la M de metabolizar el fármaco y por último la E de excreción del fármaco, ¿sí? Entonces, administración y absorción, distribución, metabolismo y excreción, esos son los procesos farmacocinéticos, ¿sí? Después lo vamos a ver con detenimiento. Continuando con las definiciones, tenemos la de interacción. Bueno, las interacciones está estudiado por ese capítulo de la medicina que estudia la consecuencia de la presencia simultánea de dos o más drogas en el organismo, e incluso cuando las sustancias son endógenas, ¿sí? Entonces, en cuanto a la interacción, podemos decir que aquí se estudian las consecuencias de la presencia en el organismo de dos o más fármacos, independientemente si son exógenos, si uno es exógeno o endógeno. Por otra parte, vamos a continuar con farmacoterapéutica. Farmacoterapéutica. Farmacoterapéutica estudia las aplicaciones de los medicamentos en el diagnóstico, la prevención y el tratamiento de las enfermedades. Eso es por definición así, ¿sí? Por otra parte tenemos la farmacovigilancia. Vigilancia, como nosotros podemos intuir, consiste en aquellos programas destinados a la notificación, el registro y la evaluación de los efectos adversos de los medicamentos, ¿sí? Es esa vigilancia de ver justamente
los efectos indeseables o adversos que van dando las drogas que se van prescribiendo en el tiempo. Por último, una definición también importante y que después seguramente la vamos a ver: toxicología. Toxicología, no hay una sola toxicología, pero bueno, estudia los efectos adversos de las sustancias en los seres vivos. Se divide en distintas disciplinas, por así decirlo. Está la toxicología descriptiva, que estudia las pruebas; la toxicología mecanicista, que estudia el mecanismo de acción de los fármacos; está la toxicología reglamentadora, que es la que va permitiendo o reglamentando su uso; está la toxicología forense con valor legal; y la toxicología clínica, que es la que a nosotros nos interesa y que estudia las enfermedades producidas por justamente las sustancias tóxicas. Bien, vamos a hablar ahora de farmacocinética. Vamos a ver los procesos de absorción, distribución, metabolización y excreción de los fármacos. Bueno, si el siguiente rectángulo representa la circulación de la sangre del paciente, cuando administramos un medicamento, por ejemplo, por vía oral, le damos un fármaco, este pasa hacia la circulación general y aquí vemos el primer proceso que se va a llevar a cabo, que es la absorción. Una vez que el fármaco se encuentra dentro de la sangre del paciente, va a estar parte como droga libre y parte como droga unida a proteínas plasmáticas. A medida que se pierde droga libre, se desprenden desde proteínas plasmáticas y viceversa. Cuando hay mucha droga libre, se va uniendo a proteínas plasmáticas. Bueno, a medida que la droga libre es la que va a tener entonces acceso a los diferentes sitios de acción, por ejemplo, al sistema nervioso central. Entonces, y van a ver que la flecha es de ida y vuelta porque también se puede, desde el sitio de acción, se puede desprender también droga libre hacia la circulación. Luego, también la droga libre es la que tiene acceso a los sitios de depósito. ¿Cuáles son los sitios de depósito? Bueno, músculo, hueso, tejido adiposo, y estos también son los que van a liberar fármaco a la circulación cuando sea necesario. Es decir que si la concentración plasmática de droga libre es alta, el pasaje es hacia los tejidos, y cuando se pierde droga libre, entonces el pasaje es desde los tejidos hacia la circulación general. Bueno, la droga libre también va a ir buscando los diferentes sitios de metabolización, entre ellos obviamente que el hígado es el más importante, ¿sí? Entonces, cuando el hígado captura un fármaco y lo metaboliza, lo convierte en algo llamado metabolito, que generalmente está listo para ser eliminado por vía renal. Esto va a venir acá y luego se va a eliminar a través de la vía renal, se va a excretar. Muy bien. Pero bueno, en algunos casos hay fármacos que pueden eliminarse directamente sin necesidad de pasar por el hígado. Ya sea de una o de otra forma, estos medicamentos terminan eliminándose del organismo y bueno, generalmente la vía de excreción más importante es la vía renal. Bueno, y así finalizamos esta primer mini clase. Espero que les haya gustado. Y nada, recuerden esto de que entonces, por si no quedó claro, el primer proceso entonces es la absorción, desde el sitio de administración que va a la circulación general. Allí la droga se va a encontrar en parte como droga libre y parte como droga unida a proteínas. ¿Y qué es la droga libre? En realidad la que tiene acceso a los sitios de acción, es la droga libre la que tiene acceso a los sitios de depósito, y es la droga libre la que va a ir buscando los sitios de metabolización y de excreción.
les mando un saludo grande a los notables. Vamos a ir viendo un par de clases relacionadas con farmacología y espero la clase de ustedes también. Nos vemos, che. Un abrazo.